Soy Natalia Pérez, bienvenidos a Ser Humano. Estamos en una emisión más y como siempre tenemos temas muy interesantes y especialistas expertos en los temas. Y hoy vamos a hablar de algo que nos aqueja a todos, el dinero. ¿Cómo nos manejamos con el dinero? ¿Cómo manejamos nuestras finanzas? ¿Qué tal llevamos nuestra prospección a mes de cómo vamos a tener las inversiones, los gastos, el ahorro, o a veces ni siquiera eso, porque no sabemos cómo manejar el dinero? Y para eso está aquí con nosotros el experto en finanzas y economía, Jack Lomeli. ¿Cómo estás, Jack? Bien, Nat, muchas gracias. Oye, bueno, como tú y yo bien sabemos, hay un área de la psicología que se especializa en las finanzas y otra también que es la economía del comportamiento humano, porque finalmente somos seres humanos y finalmente como humanos también cometemos muchos errores en nuestras finanzas, porque no sabemos cómo manejar esta relación con el dinero. Entonces, a ver, finanzas básicas, ¿qué tenemos que hacer para no cometer tantos errores? Bueno, efectivamente, yo creo que hay una connotación completamente psicológica detrás de este mito de incluso el miedo a los números, esta parte de voy a estudiar algo que no tenga que ver nada con números, o no soy bueno para las matemáticas, etcétera. Pero como bien comentas, creo que hay un componente psicológico importante en todas las decisiones. Es decir, se piensa que un buen financiero es aquel que te hace ganar mucho y pagar menos cuando pides prestado. Y la realidad es de que no es así. Es decir, nosotros no tomamos las decisiones en función a los precios. En muchas ocasiones se piensa que tomando una decisión basada en el factor precio es lo mejor que puedes hacer, cuando la realidad es de que no es así. Es decir, nosotros tenemos una serie de componentes a los cuales les damos más importancia, mucho más allá que el precio. Es decir, o sea, si tú quieres ganar más, pues evidentemente hay un factor importante dentro de esto que es el riesgo. Y para hablar del riesgo hay que ver exactamente qué es el riesgo. Y el riesgo es una palabra que nace en Portugal en el siglo XV, cuando los marineros empiezan a aventurarse a lo desconocido y la empiezan a denominar risco a la incertidumbre de si regresaban o no. Eso es el riesgo en realidad. Entonces hay un binomio, que este binomio es la relación que existe entre la rentabilidad y el riesgo. Es decir, si tú quieres ganar más, pues evidentemente vas a incursionar en un mayor nivel de riesgo. Y eso es lo primero que tú tienes que considerar dentro de lo que son tus factores de decisión. Es decir, o sea, ¿cuál es el riesgo al que en realidad tú estás dispuesto a asumir para poder invertir tu dinero? Todo el mundo te dice que la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, es única y exclusivamente para los grandes inversionistas, cuando la realidad es de que no es así. Es decir, yo creo que las inversiones en realidad están al alcance de todos. Hay un profundo desconocimiento, desafortunadamente, dentro de lo que puede ser la educación financiera en nuestro país, en lo cual me voy a atrever a darte un número, donde para los países miembros de la OCDE, nosotros somos el país número 78 en materia de educación financiera. No nos podemos sentir mal porque hay dos por abajo de nosotros, es decir, la medición es de 80 y nosotros estamos en el número 78. Bueno, menos mal que hay dos claro, más graves que nosotros. Hay dos que están peores. Es decir, a nosotros en realidad nos consideran como analfabetas financieros. Y eso es, pues digamos, yo creo que un área de oportunidad muy importante para nosotros en México, el empezar a desarrollar pues los conocimientos básicos y que no necesitas pues en realidad grandes conocimientos como para poder empezar a preocuparte por temas tan importantes como lo puede ser esta parte de la inversión, minimizar pues obviamente todo lo que tiene que ver con la parte crediticia, donde tampoco es sano el no endeudarse, por ejemplo. O sea, digamos, hay un mito por ahí detrás. Ajá, a ver, ahí tengo una gran duda ahorita que dices no endeudarse, porque, por ejemplo, muchos de los mexicanos, y vaya, me atrevo a decir en todo Latinoamérica, tenemos este problema que no nos enseñan desde chiquitos a manejar nuestras finanzas personales. O sea, de entrada el hecho de cuánto gano, cuánto gasto,
se ha vuelto un problema. ¿Por qué? Porque siempre te hace falta dinero. Es más, incluso puedo decir que psicológicamente somos bien exactos, ¿no? Desde chiquitos tu mamá te da 200 pesos, ve a la tienda, ibas y te comprabas de todo, regresabas sin un peso, hasta terminabas así y con estos 20 que me quedaron, ¿para qué me alcanza, no? O sea, soy bien exacto, me termino los 200 completo. Y eso pasa incluso actualmente ya cuando somos adultos con nuestro dinero. Si tenemos un sueldo de, no sé, 10,000 pesos, los 10,000 no los gastamos. Y además no solo eso, nos falta, ¿no? Entonces vamos con el cuñado, con el primo, con el compadre, oye, préstame dinero, ¿no? Oye, préstame unos 5,000 pesitos, ¿no? Y finalmente tú también estás así como amarrado con tu dinero y luego no solo eso. Si no te pagan, pierdes la amistad del compadre, ¿verdad? Porque entonces el compadre te va a dejar de hablar con tal de no pagarte. Entonces, aquí que hablas de la parte de crédito, ¿qué pasa ahora? Pues ocupamos la tarjeta de crédito, pero nos pasamos también, como si fuera un dinero extra que tuviéramos y luego estamos nada más pagando los intereses. Mira, en esta parte, Natalia, lo que comentas es muy cierto. Creo que nosotros en realidad carecemos mucho de empezar a educar desde edad muy temprana a los niños en algo tan importante como puede ser esta parte del dinero. Yo creo que en estricto sentido hay muchos mitos, muchos tabús en relación a esto, donde a los propios niños se les inculca el que, pues digamos, yo creo que no tienen mucha idea y eso es un tema grave, porque yo lo que te preguntaría en principio es, pues obviamente, ¿para qué se usa el dinero? Y el dinero en realidad, pues obviamente tiene 4 diferentes usos. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, yo lo que te podría decir es, mis hijos tienen 4 alcancías, donde aquí me encantaría preguntarte, por ejemplo, ¿cuáles crees que sean esos 4 usos que tiene el dinero? No me exhibas. Bueno, me imagino que las necesidades básicas, ajá, ¿no? Y por otra parte, lo que es indispensable. El gasto. Y el tercero yo diría que podría ser como, pues estas cosas que no son necesarias, no son indispensables, son imprescindibles, ¿no? Pero al final son prescindibles, pero al final del día te hacen como vivir feliz, ¿no? Como por ejemplo irte al cine o irte de viaje, ¿no? O las vacaciones. Y el cuarto, no sé, ¿podría ser el retiro? Mira, ahí es esta parte curiosa. El dinero finalmente sirve para gastar, como bien comentas. O sea, digamos, hay necesidades básicas que tienes que cubrir, en las cuales, pues obviamente, incluso nos podremos ir a pirámide de Maslow con respecto a lo que son las necesidades básicas. Por lo tanto, ese es tu gasto. Y luego está esta parte del ahorro. Entonces, el ahorro en muchas ocasiones se malinterpreta. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos que hacer un hincapié importante con respecto a los niños. Es decir, tú te quieres comprar una consola, perfecto, muy bien. Entonces tienes que ahorrar para ello. Entonces tú lo que le estás determinando a la criatura es el hecho de que en realidad el dinero no es otra cosa más que para gastarlo. Entonces, pues obviamente hay otro tipo de factores que de igual forma son importantes y el dinero también se invierte. Entonces, pues obviamente pero hay que así enseñarles, desde chiquitos, claro, inversión. Por supuesto. Entonces, a ver, o sea, el dinero ahorro, sirve para gastar, para ahorrar, para invertir y para donar. Ok, pero esas 4 alcancías que tienen tus hijos son esto. Sí. ¿Y no valdría la pena tener una quinta alcancía que fuera, por ejemplo, imprevistos? Porque muchas veces eso es lo que también nos pasa. No tenemos el colchoncito para que de pronto el niño se cayó y se rompió la cabeza y ahora hay que ir corriendo al doctor y gastar un dineral, ¿no? Eso es precisamente la parte del ahorro. Cuando nosotros hablamos con respecto a estos factores importantes que nosotros tenemos que conocer, que yo te comentaba que el riesgo es lo más importante, es decir, a qué nivel de riesgo tú estás dispuesto a incursionar. ¿Por qué? Porque esto hasta cierto punto es muy simple, Natalia. O sea, hasta el momento nosotros en ocasiones nos enfrentamos a vocabulario y palabras que son mucho más simples de entender de lo que pensamos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los mercados,
hay que entender realmente qué es un mercado. Y un mercado simple y sencillamente es un lugar donde se puede comprar y se puede vender. Es decir, hay un mercado de abastos, hay un mercado de autos, hay un mercado inmobiliario, exactamente igual hay un mercado donde lo que se mueve es dinero. Y eso realmente es el mercado de dinero. Entonces, pues obviamente todo esto está sujeto a factores como lo puede ser la oferta y la demanda, que volvemos otra vez con esta parte donde cuando escuchamos ciertas palabras pensamos en cuestiones complejas. Ya me empezaron a complicar la existencia porque ya me están hablando de oferta y demanda, cuando en realidad son cuestiones sumamente sencillas de entender. Es decir, si nosotros nos vamos a ejemplos muy básicos, pues obviamente lo que nosotros tenemos es el precio de algún bien que se te pueda ocurrir, como lo puede ser a lo mejor el tomate en un supermercado. ¿Cuál va a ser Oye, el o cuando valor? subió el aguacate, No, claro, o sea, digamos, que lo que había está hasta pasando ahorita con memes, los ¿no? De limones. Sí, el claro. aguacate y eres Sí, millonario, ¿no? exacto. O sea, digamos, de hecho, digo, esto en función a qué está. Si tú en este momento lo que haces es una cosecha increíblemente grande, por ejemplo, de aguacates, tomates, limones, lo que sea, pues evidentemente lo que vas a tener es una gran capacidad de oferta, ¿de acuerdo? Es decir, lo que vas a tener la capacidad es de sacar muchísimos productos al mercado. Y eso, pues evidentemente lo que va a provocar es una baja en los precios. Entonces, por ejemplo, si hay muchas personas que están vendiendo aguacates en ese momento, ¿no? Que tienes tu competencia y además tú estás produciendo muchísimo aguacate, digamos, todas las variables de clima, todo está perfecto para que haya muchos aguacates, entonces tus aguacates van a disminuir su precio, ¿no? Claro, o sea, digo, yo creo que lo que es importante es darte cuenta, Natalia, que no hay algo mejor que estar viviendo el día a día con respecto a las noticias que están hoy, por ejemplo. Eh, Hoy el limón está subiendo de una forma muy importante de precio. ¿Por qué? Porque hay muchos bloqueos derivados de, desafortunadamente, cuestiones con el crimen organizado y los productores de limón. Entonces, pues eso lo que los ha orillado es a bajar el nivel de producción y pues por evidentes razones, al haber menos limón, pues entonces los precios van a subir. A eso se refiere la O parte como de por de la ejemplo, oferta y la cuando demanda. nos pasó ahorita en el COVID, ¿no? Que los cubrebocas, o sea, era una cosa que decían, ¿en serio esto cuesta un cubrebocas? Sí, claro. Todos los millonarios de los cubrebocas. Sí, o sea, realmente esto tiene que ver directamente con cuántas personas en realidad quieren comprar con respecto a las personas que quieren vender. Es decir, nosotros tenemos tantos y tantos y tantos ejemplos que podríamos citar no simplemente en la cuestión agrícola, sino que de igual forma, por ejemplo, ahora que mencionas la parte del COVID, pues evidentemente eso lo que trajo fue una escasez brutal de los chips para la industria automotriz. Entonces, pues digamos, eso lo que dio pie es a que los precios de los autos subieran durante toda la época de pandemia. Tenemos ejemplos en el mercado inmobiliario, tenemos ejemplos en muchísimas cosas y de igual forma también lo tenemos en el mercado cuando nos referimos al dinero, es decir, en el mercado de dinero, de igual forma pues esto está sujeto a oferta y demanda y esto tiene que ver directamente con el precio del dinero. ¿Por qué? Porque si tú o cualquiera de tus televidentes en este momento lo que dicen es, oye, tú me prestarías 5,000 pesos para que yo te los pague dentro de 5 años, ¿cuál sería tu respuesta? Pues depende qué tanto conozca a la persona, ¿no? Yo Imagínate que la siempre he conoces dicho, muy bien. yo no presto dinero porque no quiero perder amigos, ¿no? Imagínate que conoces perfectamente bien a la persona y lo que vas a hacer es prestarle dinero para que te lo pague dentro de 5 años. ¿Le No, prestarías? es una pregunta muy difícil porque normalmente sí prestaría porque me gana el corazón. Por eso no soy muy buena para los negocios, ¿no? Pero, o sea, yo siempre he dicho, si vas a prestar a una persona a la que quieres mucho, a quien no, pues no, mejor ni le prestes, préstale lo que no te importaría perder, porque lo más probable es que lo pierdas. Pero más allá de esto, Nat, lo que tú tienes que ver es que evidentemente no le puedes prestar 5,000 pesos para que te los pague dentro de 5 años, porque dentro de 5 años el dinero ya no va a tener el mismo valor.
Si te regresa esa persona los 5,000 pesos después de 5 años, pues evidentemente lo que te va a estar dando es una menor cantidad. ¿Por qué? Porque lo que tú te puedes comprar hoy con 5,000 pesos no te lo vas a poder comprar igual dentro de 5 años. Ese es el valor que en realidad tiene el dinero. Las lecciones de Jack. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un factor que es la inflación, es decir, es el aumento que tienen los precios en el tiempo. Y por eso es que existe un precio al dinero que son las tasas de interés. O sea, por ejemplo, normalmente la inflación es del 5%, ¿no? Aproximadamente. Entonces, digo, porque es muy variable año con año. Sin embargo, yo entonces lo que podría decirle a esa persona para que mi dinero no valga menos es, sí, te presto esos 5,000 pesos, en 5 años me los pagas, pero me vas a pagar el 5% anual de esos 5 años, ¿no? Correcto. Y entonces así ya lo que le estoy prestando equivale a lo que me va a regresar, ¿cierto? Correcto, así es. Entonces, interesante. Entonces, dentro de esto, lo que tú tienes que considerar es que esta tasa de interés que tú vas a pactar en una operación, pues evidentemente es el precio que tú le estás dando al dinero. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, hay un gran excedente de dinero en circulación? Pues eso lo que va a provocar es una baja en las tasas de interés. Cuando hay una gran demanda, una gran necesidad de dinero, pues entonces las tasas de interés van a incrementar. Y eso es jugar exactamente igual que con el precio del tomate, de los limones, del aguacate, etcétera. De igual forma se juega con el precio del dinero a través de las tasas de interés. Entonces, dentro de esto, lo que tú tienes que considerar es, ya nos dimos cuenta que el riesgo es una cuestión importante. Ahora, cuando tú estás incursionando y cuando tú estás invirtiendo en una operación de alto riesgo, pues evidentemente lo que estás esperando recibir a cambio es una tasa de interés mayor, ¿de acuerdo? Pero de igual forma importa mucho la parte del plazo, o sea, ¿a cuánto tiempo en realidad tú quieres invertir el dinero? Ahorita tú me hablabas de imprevistos, por supuesto que hay imprevistos, todos tenemos imprevistos. Aquí está una cuestión importante dentro de lo que puede ser incluso la parte de lo que puede ser el manejo eficiente del dinero. O sea, cuando tú hablabas ahorita de una extensión de el poder adquisitivo de las personas a través del crédito, ahí está principalmente el error. O sea, no es malo endeudarse cuando tú en realidad estás invirtiendo dinero o cuando estás adquiriendo activos, cuando estás haciendo una inversión patrimonial, por ejemplo. Es decir, cuando tú inviertes y pides un crédito para adquirir un negocio, para comprar una propiedad, una serie de situaciones a las cuales finalmente tú en realidad lo que estás haciendo es incrementando tu patrimonio, esa es una deuda sana. ¿Cuál es la deuda que no es sana? La deuda que no es sana. Me voy a comprar ropa. es la deuda que tú adquieres finalmente para consumo de primera necesidad. Cuando tú finalmente vas a ver el crédito como una extensión a lo que tú realmente estás ingresando. Lo que tú tienes que ver de una forma real es que tú obviamente lo que tienes que tener perfectamente claro es cuáles son tus fuentes de ingreso. Tú puedes recibir a lo mejor un salario, o puedes recibir intereses, o puedes estar pensionado, o puedes tener una serie de, no sé, ingresos diversos, pero no puedes atribuir a, o sea, México te podría decir que lamentablemente ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a lo que significa el despilfarro de los premios de azar. ¿Qué significa esto? Que las personas que se ganan la lotería, el melate, etcétera, o sea, tienen el menor tiempo de gasto en el mundo. El promedio en el mundo es prácticamente entre 1 y 2 años. En México es de 3 a 6 meses. O sea, las personas se gastan el dinero y se lo gastan, Natalia, porque finalmente todo México saben qué se va a gastar el melate sin habérselo ganado. No, y lo mejor de todo, bueno, más bien lo peor de todo es que, por ejemplo, las personas que se han ganado el melate, la lotería, y no nada más en México, en muchos países, terminan en el mismo punto de donde empezaron. Claro. O sea, con la misma cantidad de dinero que tenían al principio, se vuelven supuesto. millonarios y van otra vez de picada, ¿no? Al mismo nivel.
Y como dices tú, pues sí, ya me lo gasté antes de ganarlo. Hay un estudio súper interesante que desarrolló la Universidad de Chicago, donde lo que se hizo fue una repartición de toda la riqueza del mundo entre todos los habitantes del planeta. Es decir, lo que hicieron fue un estudio donde qué es lo que pasaría si finalmente a todos los habitantes del mundo nos repartieran la riqueza que hay en general. Y a todos nos tocaba más o menos algo así como $1 millón. Es decir, todos los habitantes del planeta tendríamos como $1 millón. Lo increíble es que tan solo 4 años después de esa repartición, el dinero estaría exactamente en las mismas manos de donde está ahora. Entonces, o sea, bajo este criterio, lo que nosotros primero tenemos que empezar a partir de una base muy lógica, que tiene que ver con cuando tú eres capaz de visualizar exactamente cuál es tu nivel de ingresos, pues obviamente tienes que hacer una T, o sea, visualizar tus ingresos contra tus gastos. Ah, no, pero ¿sabes qué? Ese sí tenemos que hacer un programa específico, porque claro. Yo creo que todos necesitamos así agarrar hojita, papel y hacer nuestros cálculos, porque de ahí depende cómo vamos a manejar nuestras finanzas básicas, nuestras finanzas personales. ¿Qué te parece si vienes nuevamente con nosotros y hacemos un programa específico de eso? Porque yo creo que ahí es donde todos tenemos el famosísimo talón de Aquiles y es donde siempre cometemos los errores básicos para tener malas finanzas personales. Oye, también nada más quiero aprovechar, dinos dónde podemos conseguir este libro de Finanzas para Todos, porque me encantó, está muy fácil de leer. Yo odio las matemáticas. Y realmente me gustó porque te explica muy bien todo y finalmente finanzas y matemáticas van de las manos, pero lo explica de una manera muy clara. ¿Dónde lo podemos conseguir? Mira, de hecho, digo, está realmente, normalmente se vende cuando estoy en las conferencias, seminarios, etcétera. Lo pueden conseguir en internet, en la página www.jll-mediomexico.com. Ahí es donde lo pueden pedir. Y pues digo, obviamente ahorita como muestra agradecimiento, Nat, a tu invitación, pues digo, ahí finalmente hay 10 libros, con mucho gusto se los regalas a tu auditorio y tú pones ahí las reglas. ¿Sale? Bueno, pues ¿De quién se los me gana? vas a dar todas tus redes sociales para ponerlas aquí abajo en la descripción. Y recuerda darle like y nos vemos en la próxima emisión con Jax Lomelí, que nos va a dar unos muy buenos tips para que tengamos mejores finanzas personales. Gracias, Jax. Gracias, Nat. Que estén bien a todos. Gracias.